Entonces tenemos el aceite de oliva y la mantequilla hasta que se funda. Y le vamos a agregar la cebolla. ¿Y qué más se le puede aplicar a un risotto para que quede más cremoso, por ejemplo? Le podemos añadir crema. Cuando hacemos un risotto a la milanesa, lleva crema y lleva parmesano. Entonces eso lo hace más cremoso. Y la finalización que le vamos a dar con el otro trocito de mantequilla también hace que sea bastante cremoso, más el movimiento que le estamos dando. ¿Se puede tintear, chef? Sí. En este momento voy a agregar la cebolla. No quiero coloración en mi cebolla, solamente que me aporte aroma y sabor. ¿Se tapa la ollita? No, para nada. para nada. Recuérdense, el fondo bien caliente, en caliente tenemos que ir agregando el líquido. Cuando la cebolla ya esté translúcida, entonces vamos a agregar nuestro arroz. ¿El ajo? No lleva. Es del fondo, perdón. Y para poderlo limpiar, ¿cómo es el de color verde? He visto yo. En el fondo, yo acabo de hacer un risotto de chipilín. Entonces en el fondo se licúa el chipilín y ya con ese fondo se va bañando. Entonces al fondo es a que le tenemos que agregar el color. Voy a agregar entonces mis 60 gramos de arbóreo. Y lo llevamos a nacarar. Nacarar es cuando nosotros estamos sofriendo el arroz. Vamos a ver que se cubre de la capa de mantequilla, queda brioso, pero al centro va a tener un puntito blanco. María Fernanda, cerremos ahí la puerta, por favor. Tenemos nacarado nuestro arroz. Le vamos a agregar el vino blanco. Siempre que hay una reducción con vinos, tiene que ser a fuego bajo. No nos tenemos que desesperar, hay que tener paciencia para que todo el alcohol se vaya evaporando y nos vaya quedando simplemente el aroma y el sabor de la cepa con que fue hecho el vino. Tiene que ser un buen vino, un vino de calidad, porque si no también nos crea un sabor a vinagre y no es lo que queremos en nuestra preparación. ¿Algún tipo de vino que nos mencione aparte de la presidenta? Yo estoy usando este, no es es un chardonnay.
cepa chardonnay me da tonos o notas cítricas, pero también dulces. Algo más que se le pueda agregar al risotto, por ejemplo, algún tipo de verdurita. Los risotos es como estar trabajando cualquier otro tipo de arroz, lo único diferente es la técnica de cocción. Le podemos agregar champiñones, le podemos agregar de estos huicoitos como zucchinis amarillos, verdes, algo que también le levante el color. Alberja también. Alberja, sí. ¿El arroz en un momento se lava? No, el arbóreo no. Porque lo que queremos conseguir con el arbóreo es todo ese almidón que tiene. Y si yo lo lavo, le estoy quitando el almidón. Voy a agregar una pequeña cantidad de los pistilos de azafrán. Y le voy a agregar fondo para que se vaya hidratando. Aquí ya se consumió, se evaporó todo el vino. Ya solo le voy a ir agregando poco a poco mi fondo. Lo ideal es ¿sí? Lo ideal es el fondo agregárselo en 3 partes, la cantidad total. Chef, ¿y por qué surgió un risotto y no un arroz normal, por ejemplo? Por el tipo de arroz. Antes los risotos eran mucho más elaborados y más pesados en la cocina italiana. Se dieron cuenta, ¿verdad?, del tipo de almidón que tenía este grano, que sustentaba más que un arroz común. Y entonces por eso le empezaron a dar las variantes en cuanto a que se volvió parte de la gastronomía italiana más que un arroz de grano largo, porque sustentaba más por el tipo de almidón. Digo que como es verdad, chef, cuando uno hace un arroz casero normal, tiene que estar seco, seco, seco. Y cuando uno hace un risotto es totalmente diferente porque tiene que Sí. tener humectación. Así es. Entonces aquí voy moviendo para que el grano de arroz vaya despidiendo todo su almidón y entonces se me va transformando ese fondo que le agregué tan claro, tan líquido, se me va poniendo un poquito turbio y un poquito cremoso. Y ahí se va a ir absorbiendo todo ese líquido. Chef, no debemos dejar de moverlo. No se deja de mover. Es como la consistencia de un arroz en leche, ¿verdad, chef? Así es. Y tenemos que tener cuidado no solo con la sal que le agregamos al fondo, sino que también vamos a tener cuidado porque le vamos a agregar parmesano rallado y eso aporta bastante sal. Cuando se le agrega el parmesano a la crema, chef, ¿en qué momento es que se agrega? Ya de último, ya cuando nosotros miramos de que ya le falta muy poco a nuestro arroz, entonces ahí agregamos el parmesano. Tenemos que también buscar un parmesano que sea de calidad. Estamos utilizando un fondo en el cual dedicamos tiempo, ingredientes para que aporte buen sabor.
estamos utilizando una buena materia prima en el arbóreo. Entonces igual el parmesano tiene que ser de calidad. ¿Qué tipo de marca, Chef? Hay muchas marcas, yo traigo este que es Myline. Sí. Es un parmesano que viene en trozo y ya se lo rallamos a la preparación ya de último. La preparación del risotto aproximadamente lleva unos 15 minutos porque debe de ser muy lento. Cuando se trabaja para restaurantes lo dejan precocido ya solo para darle una terminación al día siguiente o cuando el cliente llegue. Ya absorbió bastante líquido. Le voy a agregar, vean cómo se transformó el agua con el azafrán. Le voy a agregar este líquido del azafrán con todo y los pistilos para que le vaya dando coloración. ¿Y el azafrán no es muy fuerte, Chef? No, No. no es fuerte. Por el nombre lo relaciono así como que si fuera algo fuerte. Pero no, es muy tenue su sabor. Esperé hasta que se consumiera la primera parte del líquido para agregarle otra parte. Y sigo moviendo y sigo moviendo. Chef, ¿y cómo nos damos cuenta de que absorbió en su punto el líquido? Por ejemplo, empieza a hacer el servicio. Ajá, sí. Miren cómo está aquí, como que fuera un arroz caldoso, ¿verdad? Donde tiene todo su líquido. Dentro de un rato, cuando ya se haya absorbido, les voy a enseñar cómo queda. Ya no va a quedar nada de líquido, solamente queda como una cremita cubriendo el arroz. Y en vez del vino, Chef, ¿con qué otro? Se puede omitir el vino. Si no queremos agregarle vino, lo podemos omitir. No es necesario hacer la reducción de vino. ¿Con otro tipo de licor? ¿Cerveza oscura? No. Es dependiendo de qué preparación queremos hacer con el risotto, porque una cerveza oscura nos da notas amargas. Entonces sí, es para acompañar un tomahawk, un corte bastante graso de carne de res, podríamos utilizar una cerveza oscura. Si lo quisiéramos hacer dulce, el fondo lo cambiamos por leche, ¿verdad? Se puede cambiar por leche o incluso se puede cambiar por un agua aromatizada con anís estrellado, con canela. Chef, para hacerlo dulce podría ser un postre. Sí. ¿Cómo dijo? Para hacerlo dulce puede ser un postre. Sí, siempre cuando trabajamos con cosas dulces, siempre es para el final. Porque lo dulce hace que el apetito se inhibe, ¿verdad? Entonces es como decirle al cerebro, ya terminamos de comer. Por eso el postre se pasa de último. Si yo doy como una entrada a algo dulce, la gente ya no se va a comer nada de mi plato fuerte. Es algo como en el cerebro, ¿verdad? Que le está diciendo, ya no come más. Chef, y yo tengo, si como algo dulce, tengo que comer algo salado. Sí. Yo
Bueno, así, me como chocolate y a la parte tengo que tenerlo salado para ¿Qué tipo de especies se le puede echar también, chef? Cuando es dulce. O aquí. No, cuando es salado. Aquí le podríamos agregar albahaca, ajedrea, comino. Como le digo, es tan versátil como cualquier otro arroz, solo la técnica de cocción es la que nos va a variar. ¿Usted ya había cocinado risotto? No, pero fíjese que tengo un canal que todo el día pasan de recetas, creo que Gourmet se llama el canal. Y pues nomás me levanto en los fines de semana enciendo la televisión y todo el día paso bien. Vea cómo va y todavía tiene que reducir más. Y he visto técnicas ahí, como es que lo hace. Nunca me he hecho un risotto porque no me ha llamado la atención, tal vez porque como uno hace el chapín, ¿verdad? El seco, el normal. Y es más nutritivo este arroz que el otro. Entre los granos, pues el arroz tiene la característica de que como contiene mucho almidón, es mejor no consumirlo en grandes cantidades. Entonces, ¿por qué los coreanos sí comen cada? Ellos consumen el arroz blanco, es un tipo de cocción en donde ese arroz sí se lava para que quede un arroz suelto. Entonces le eliminan parte del almidón. Chef, pero para comer con los palillos tiene que quedar pegajoso. Es que el tipo de arroz es pegajoso, pero la cocción le va a quedar a usted. ¿Ve? Sí. Ahí. Ya redujo, le voy a agregar más fondo. Qué bonito es. Es pimente. Ya no encontró su pinza. Ay, qué. Ya. Distanciamiento social. Pues ese canal de Gourmet, chef, a mí me encanta. Yo veo buenas técnicas, hay de panadería, hay una señora que se dedica prácticamente solo a la comida mexicana, chef. A la radiación, pozole con garbanzos, con no sé qué, con infinidad de cosas. Y tal vez uno no vaya a copiar lo que hacen ellos, pero sí como que le da tips a uno para poderse mover más en la cocina y poder tener tus utensilios, porque son miles de boles los que tienen. Sí. Formas de emplatados también. Yo ese elote que le mandé, chef, ¿será que sí existe, chef? Sí. Sí, sí, sí. Imagínese una tortilla de ese color. Salen como, Son tortillas salen en como el- manchaditos. Ya las sabes. Chef, y los del aula de enfrente también se están examinando. En la aula de enfrente ya son de tercer año de cocinero internacional. Ya están terminando.
llaman chef? ¿Cómo se llama el chef de ahí? Jorge. Una que está de arriba. Todavía le falta cocción. Edwin revisándome todas las cosas. Curioso. Edwin, ayúdame aquí, por favor, a abrir el queso. Ya me voy a tomar una foto de su casa. Estas venden en Semarco, valen como de 60, 80. Ay, entonces voy a leer yo porque estaba viendo una en 200. 150 cuesta. Ah, pero salen en oferta, a 85 sales. Ay, sí, es que no sabía. Hoy sí voy a poder comprar ese queso que quería. ¿Este qué precio tiene? Como unos 80. No tanto. 40. ¿Qué sabes? Pero esta marca no es ¿de dónde será? Esos quesos están en las cámaras de quesos importados. Que cuando uno compra un queso, ¿de qué país salen las mejores marcas? Holandeses, suizos. Dependiendo qué queso quieres. Guatemaltecos. Cobanero. Hay muy buenos quesos guatemaltecos. ¿Cuánto? Aquí como unos 2 gramitos nada más de arroz. De arroz, de queso. Aquí va. Perdón por mi ignorancia, chef, esto es así, ¿verdad? ¿O cómo? Lo puede hacer a un lado para que sea más fácil. Muy bien. Chef, ¿y usted cocina en su casa arroz normal o cocina? De los dos. Dependiendo. Para diario pues uso arroz blanco, sí. ¿O precocido? No me gusta precocido. Utilizo arroz blanco. Pero chef, es que fíjese que yo puedo hacer arroz, pero me sale mejor el precocido que el blanco. Es que el blanco no es... Bueno, yo lo cocino, o sea, añadiéndole agua caliente. Nunca lo he hecho agua caliente. Y sin mover, ahí el vapor. Pero siento que sale más, no sé por qué. 2 gramos, ¿verdad? Entonces le estoy echando más cantidad ahí. ¿Sí? De agua de la que necesita. Siempre el arroz blanco que nosotros utilizamos en casa es 1 taza de arroz por 2 tazas de líquido. De ahí taparlo hasta que se coja. En este momento voy a agregar el parmesano. Y lo vuelvo a refrigerar, ¿verdad? Sí, por favor, gracias.
Y este parmesano, este tipo de parmesano me deja cremosa la preparación sin dejar esos grumos que queda del queso que ya viene rallado. Y se pasan algunos para acá, pues, para... Chef, ¿y si se le puede agregar más queso? Ay, Ya es el gusto, sí. Voy a ver si ya está el granito de arroz. Sí. Ahí no le agregó nada de sal, ¿verdad? Antes de que le agregara el queso, le agregué una pizca de sal, Ah, que sí le hacía falta. Entonces, vean, no se ha consumido totalmente el líquido. Así lo voy a sacar, porque en el plato se me empieza a secar. La otra parte de la mantequilla Chef, toda la preparación se hace a fuego lento, ¿verdad? Sí. Lo termino con mantequilla y mezclo. La fusión de los líquidos con la mantequilla, con este movimiento, va a hacer que se vea más cremoso y brillante a la hora de servir. Vean cómo se puso de brillante. Se ve más apetitoso, ¿verdad? Voy a dejar ahí solo que me va a servir mañana. Vaya, chef. Muy bien. Entonces ya está listo. Vamos a servir. Me hace favor de meterlo al microondas unos 15 segundos. Chef, para que sea un plato ideal para alguna comida, ¿cuántas pulgadas deben de ser ¿Cuánto dijo? de tamaño? ¿Cuánto? 15. 24. 15 Ah, segundos. 24. Voy a servir para una entrada. No lo dejo en volcán, sino que se aplasta un poquito. Podría terminarlo con queso parmesano rallado y unos pistilos de azafrán, solo para terminar. Y ahí tenemos nuestro risotto.